Oye País, buenas noches, Oye País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora como cada noche, aquí por Color Visión, qué bueno que me acompañan. Esta semana interesante, la aplicación del giro a la izquierda en, en la primera etapa, en la avenida López de Vega inicialmente, ha transcurrido sin mayores contratiempos. Ha ido transcurriendo, la gente se va adaptando. Yo circulo por ahí todos los días, no vi mayores entaponamientos, no vi mayor fluencia, vi normal el tráfico. Mucha gente sí he visto que ha tratado de doblar a la izquierda y hay unos agentes de tránsito ahí que no puede, siga derecho, sin mayores consecuencias. Son 3 intersecciones las que están vedadas a doblar a la izquierda en esta primera etapa, en la avenida López de Vega, en la Fantino Falco, subiendo de sur a norte, la Fantino Falco, y la otra esquina es la Max Enrique Jureña, y bajando de norte a sur, la López de Vega con Gustavo Mejía Ricard. Y hay unos letreros ahí que dicen cómo usted debe hacer para hacer unos giros y poder entrar a esas intersecciones. Hasta ahí las cosas van más o menos normal, van más o menos bien, pero vamos a ver cuando comiencen a aplicarse a partir de la semana próxima otras intersecciones con el giro a la izquierda. Son en 4 etapas, hay otras que van a ser mucho más serias y mucho más duras, como son las de la John Kennedy, hacia la Abraham Lincoln y la Abraham Lincoln hacia la Kennedy, como es son las de la 27 de febrero con Winston Churchill. Hay algunas intersecciones que van a ser un poco problemáticas, vamos a decirle así, por el volumen de vehículos que tienen esas vías. En la López de Vega, si bien es cierto que siempre hay mucho tráfico, pero fluye de una manera mejor, menos complicado que en avenidas como la John Kennedy, la 27 de febrero, la Winston Churchill. O sea, son avenidas de mucho tráfico. También en la Núñez de Cáceres se va a aplicar un giro a la izquierda prohibido. Lluvias, polvo de Sahara, controversia en el caso este de Color, las denuncias, las querellas, la operación Lobo, con unas denuncias de estafas en servicios de seguridad a dependencias públicas. De todo ha pasado en lo que va de esta semana. Y no ha dejado de pasar, por ejemplo, con Donald Trump y las presiones con nuevos aranceles, el caso de Brasil, y las reuniones del presidente Donald Trump con Benjamín Netanyahu en la Casa Blanca sobre el caso Medio Oriente. Es una semana florida, por así decirlo, rica en informaciones que no dejó de tener otras informaciones, como el caso de la presión del presidente Luis Abinader de que a los aspirantes a la candidatura presidencial que no es época de campaña y que el que quiera hacer campaña y es funcionario del gobierno tiene que salir del cargo. A él decirlo en esa forma está diciendo, si se meten en campaña, no lo hagan. Si lo hacen, renuncien. Si no renuncian, los votos. Pues claro, y tajante. Y creo que tiene razón el presidente Luis Abinader en ese sentido. No puede involucrar a la administración pública en un proceso de campaña y mucho menos a 3 años de un proceso electoral. No debe ser, no debe ser. En esta semana conversé con Julián Roa sobre el tema de lo que está pasando en el mundo internacional, con la situación de la visita precisamente de Benjamín Netanyahu a Washington y lo que ha pasado en el entorno de la situación del Medio Oriente. Y también conversé con Carlos Cuello, como cada semana, viendo el panorama de la economía. ¿Qué pasa en República Dominicana? ¿Qué podemos esperar? ¿Cómo las presiones internacionales inciden sobre el desarrollo de la economía en República Dominicana? Mi columna de esta semana en
el periódico Listín Diario. Se llama la sección de mi columna, como este programa, Oye País, y esta vez la titulé Un presidente que da la cara. Lo comparto con ustedes a continuación. El presidente Luis Abinader dijo el lunes que SENASA no quebrará mientras él gobierne el país y explicó su visión sobre las funciones de esa institución. En otro orden planteó, con la misma firmeza, estar disponible para explicar a la cúpula de la Iglesia Católica los porqués de las políticas que aplica su gobierno para el impacto que la crisis haitiana y la migración desproporcionada ejerce sobre la realidad dominicana. En el mundo de la cotidianidad política, unos están de acuerdo, otros no, con las medidas que toma el presidente, con su forma de plantear y resolver los problemas, con su forma de gobernar. Unos aplauden, otros critican, unos apoyan, otros hacen oposición. Es el juego de la democracia, un sistema de convivencia institucional que a los dominicanos nos ha dado resultados por más de 59 años, a partir de 1966, con sus virtudes y defectos, con altas y bajas. Un escenario que nos han gobernado 7 presidentes: Balaguer 22 años, Leonel 12 años, Danilo 8 años, Abinader 5 años, Guzmán, Jorge Blanco e Hipólito 4 cada uno, con su personalidad y por ende con su estilo de gobernar, de ejercer el poder, de enfrentar los retos cotidianos que impone el puesto. Abinader se ha caracterizado por dar respuestas de manera abierta de cualquiera y todos los temas que cada lunes, por ejemplo, le plantean los periodistas en el encuentro La Semanal. Se equivoca, comete errores, los acepta públicamente y enmienda. Se podrá estar de acuerdo o no con su visión, planteamientos y decisiones, pero no rehúye a dar explicaciones. Por el contrario, da la cara. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Conversamos sobre la situación internacional. Nuestro analista de la semana, don Julián Roa. Buenas noches, don Julián. Buenas noches, don Rudy, a su total disposición. ¿No lo vi en la Casa Blanca? No, con la visita del... La doble visita, porque fue 2 veces. Voló en 24 horas 2 viajes. ¿Usted ha estado en Israel? Claro. De Washington a Israel son 14 horas. Sí, sí. No sé cómo en 24 horas pudo haberse hecho. No, porque no se había ido. Él llegó, estaba allá, se reunió le hicieron la cena. Sí. Muchas cosas, se reunió, conversó con él y al día siguiente volvió a llevarle un documento. Parece que él se quedó pensando toda la noche y terminó de completar algunas cosas y dice que es un caso no muy común de un jefe de Estado que vaya 2 veces en menos de 24 horas y se reúna en la Casa Blanca con el presidente de los Estados Unidos. En el caso de Israel, recuerde que Israel tiene un trato preferencial, histórico y tradicional por parte de los presidentes de los Estados Unidos, fundamentalmente. Y este se identifica mucho con el Estado de Israel y con el presidente Netanyahu, innegablemente. Y Netanyahu con Trump, que hasta propuso para el Premio Nobel de la Paz.
Yo no sé si lo propuso él o si le pidieron que lo propusiera. Bueno, él lo dijo. Yo creo que le propusieron que lo propusiera. Sí, porque ha habido un movimiento en ese sentido. Ahora Hay cierto ego en el presidente Trump, acuérdese que el presidente Barack Obama lo recibió, sí. le entregaron el Sí, premio sí. Nobel de la Sí, Paz. sí lo recibió, claro. Esa es una tarea pendiente que tiene el presidente Trump. Pero mira, el que lo pida el presidente Netanyahu, a mí me... Porque en lo que está pasando en este momento, Así. hablar de Del un premio Nobel de la Paz, Quien lo está proponiendo es un carnicero. Perdóneme Bueno, la expresión. yo no quiero decir que sea, pero está involucrado en una guerra, Claro. de muchos muertos. Es un genocidio. Entonces, Porque innegablemente, independientemente de las razones válidas, totalmente válidas, que tiene Israel para los ataques en Gaza, no es proporcional, de ninguna manera. Los ataques del 7 de octubre de hace 2 años, en el cual el grupo Hamas mató cerca de 200 personas. 1.200 personas, ciudadanos judíos, israelíes, La gran mayoría. y Sí. secuestró cerca de 300. Eso es un acto criminal, es un acto de terrorismo del mayor A gran nivel. escala. Pero la respuesta que ha dado Israel a ese acto terrorista ha sido desbordada totalmente. Ha sido fuera de... no tiene contexto. Cerca de 60.000 gazaríes han muerto. ¿Qué va a pasar a propósito de esa visita de Netanyahu a Trump? De los elogios de Trump a lo que está haciendo Netanyahu dentro de la situación que está viviendo Israel frente a Gaza y frente a Hamas y en cierto modo hasta con Hezbollah, que es más o menos todo anda por ahí. ¿Qué va a pasar, Julián? Porque esto como que no tiene visos de una solución tan fácil como lo que podría ser la solución de otro conflicto. Mire, más que un acuerdo, si se firma, yo tengo cierta duda, será una especie de rendición del grupo Hamas. Le explico. El grupo Hamas tiene 2 fuentes de financiamiento. Tiene a Qatar, de hecho, su buró político vive en Qatar, no en Gaza, incluyendo, por supuesto, el que fue eliminado hace unos meses, el Ismael Haniyeh, que era el líder del grupo Hamas, el líder político. Sí. El grupo Hamas tiene tres fuentes. Tiene la brigada de Al-Qassam, que es una brigada, es un grupo militar, por supuesto, tiene la parte religiosa y, claro, tiene la parte política, que en este caso la dirigía Ismael Haniyeh. Después de la muerte de Ismael Haniyeh en Teherán por un misil israelí, su sucesor también fue asesinado por Israel. Significa esto que en Qatar hay una especie de vacío de poder de quién dirige a Hamas, por un lado. Y por el otro, Qatar, en la otra fuente de financiamiento del grupo Hamas es Irán. Irán está muy golpeado, innegablemente. Y está como fuera de juego Está en esta situación golpeado en ahora. una especie de rendición frente a los Estados Unidos. Sí. Es cierto que atacó una base militar en Qatar, pero imagínense, es como decirle, te voy a atacar, saca a los soldados, porque tengo que darle una respuesta al pueblo. Sí. Fue más o menos algo así. Entonces, Algo Irán, simbólico, diríamos. correctamente. El apoyo político y militar y financiero, sobre todo, que pueda dar estas 2 grandes fuentes al grupo Hamas, se ha debilitado mucho. Es muy posible que haya algún tipo de acuerdo fundamentado en esa situación actual y en esa debilidad. ¿Cuál es el problema? Que Israel no va a desaprovechar el momento para que esa negociación se haga con una especie de rendición. ¿Bajo qué condiciones? Primero, la entrega de los judíos secuestrados y los cadáveres de los que han fallecido. Decían que iban a entregar, que iban a soltar 10 más y que habían los cadáveres de otros, de 10 o 12 más también, Sí. que habían muerto, que lo iban a entregar. La vigilancia de Rafah por parte de Israel, una especie de estación permanente judía. Rafah es la puerta de entrada entre Egipto y Gaza. Una vigilancia permanente en Rafah, sobre todo, y una especie de tutela a la autonomía palestina. Recuerde que la Autoridad Nacional Palestina tuvo una división. El grupo de Al-Fatah, que es el grupo político que dirige la Cisjordania, que su dirigente es Mahmoud Abbas, que fue el sucesor del raíz de Yasser Arafat, y el grupo disidente, que en este caso fue el grupo Hamas.
Lo que se buscó en un primer momento fue que Gaza pasara a ser parte de estuviera bajo la tutela de Al-Fatah. Pero la verdad es que Israel se ha entusiasmado sobre todo los grupos ortodoxos judíos. Se ha entusiasmado y se ha envalentonado. Es un momento propicio para ellos seguir, y de hecho lo han cambiado. Solucionar ese problema. No, complicarlo más. Y es sencillamente establecer nuevos asentamientos en Cisjordania, nuevos asentamientos judíos. Por lo tanto, es un momento de envalentonamiento de la derecha, del Likud y sobre todo los grupos ortodoxos, de ver cómo se minimiza tanto la presencia palestina en Gaza como la presencia palestina en Cisjordania. Es una manera de expulsión. No estoy diciendo que sea la posición política del gobierno, pero a Netanyahu no le amarga el dulce, como decimos los dominicanos. Y no se para. Y si no lo está haciendo, por lo menos está dándole la espalda. Esos colonos judíos están ocupando territorios en la Cisjordania, que son territorios otorgados por los acuerdos de Naciones Unidas y que han sido entregados inclusive por el propio Israel, por el propio Sharon, que era un halcón también. Sharon es el que entrega los territorios mínimos a los palestinos, tanto en Cisjordania como en Gaza. Ariel Sharon. Ariel Sharon. ¿Cómo lo hace Israel, por ejemplo, en la Cisjordania? Algunos barrios que son eminentemente palestinos, la alcaldía termina, por supuesto, en manos de adeptos a Israel. Entonces usted no puede remodelar su casa, usted no puede hacer una nueva habitación, usted no puede hacer nada, pero su familia sigue creciendo. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Que sus hijos tienen que salir, no encuentran un alquiler en esos territorios, sino que tienen que salir de nuevo o a Gaza o a otro lugar de Cisjordania. O usted le suben la renta. Hay muchos mecanismos urbanos de cómo reducir la presencia palestina. Sí. Y como lo repito, por ahí deben andar las negociaciones. Son unas negociaciones que no van. En caso de llegarse a acuerdo, más que una negociación, va a ser una especie de rendición por parte del grupo Hamas. ¿Pero tú crees que estamos cerca de lograr un cese al fuego? Por lo menos, bueno, sí, de bajar esas tensiones. Recuerde que si estamos hablando del extremismo judío, también podríamos hablar del extremismo palestino, del extremismo musulmán. El ser un shahid o un mártir en el mundo islámico, sobre todo en ese chiismo, es una gloria. De hecho, ya no, pero hace un tiempo, cuando usted la parte religiosa lo seleccionaba la parte política como shahid para que usted se explotara, por ejemplo, en un autobús, su familia le hacía una fiesta, le hacía una despedida. Todos iban a la casa a hacer una despedida del heroísmo que usted iba a hacer. Ya no se hace porque los servicios de inteligencia judíos, tanto el Shin Bet como el Mossad, conocieron la técnica. Pero ahora hay algo más. El shahid no solamente se inmola a él, sino que tiene que inmolarse el que lo enrola en esa... Es un extremismo islámico también, por supuesto, y es una disputa entre esos dos extremismos, el extremismo ortodoxo judío y, por supuesto, el extremismo ortodoxo musulmán. ¿Cómo usted ahí no hay razón que entre. ¿Cómo interpretas el hecho de que pese a la rispidez de esta guerra, la violencia, las tensiones que genera, no ha provocado una desestabilización de la economía basado en el tema del petróleo precisamente? Bueno, porque los países productores de petróleo mayoritariamente, si no están con Estados Unidos, están contra Irán. Irán no solamente es el enemigo de Occidente, Irán es parte, los grandes enemigos de Irán es el mundo musulmán. Usted dirá, ¿cómo pasa eso? Es por eso. Bueno, porque Irán se ha constituido sobre todo después del cambio de gobierno del Shah de Irán, ¿te recuerda? Sí, que aquella revolución de los finales de los 70. La Ayatollah Ruhollah Khomeini. La Ayatollah Khomeini. Irán se convirtió en el líder del chiismo. Y el chiismo, que aunque es una interpretación del Islam minoritaria, en el sentido de que el chiismo usted lo encuentra en Yemen, que es un país sumamente atrasado, casi tribal, sí. En Yemen, en Qatar, que es un país eminentemente rico por la producción de petróleo, y sobre todo en Irán.
y de manera aislada, en parte en Siria, parte en Gaza, etc. Entonces, el mundo islámico del sunismo, Irán es su gran contrincante en esa disputa de liderazgo. El sunismo o la sunna o la costumbre es mayoritaria en la interpretación en el mundo islámico, y el gran líder del sunismo es Arabia Saudita, por supuesto, y con Arabia Saudita la mayoría del mundo árabe. Significa que el control del petróleo está fundamentalmente en el sunismo islámico, además de que Irán no puede darse el lujo de decir voy a reducir. La única manera de usted poder reducir, incrementar los precios del petróleo, es reduciendo la oferta. Sí. Y al contrario, la OPEP acaba de anunciar que para agosto va a... Y el único suplidor, el único gran comprador que tiene Irán es China. China. No puede decir voy a venderle a otro, porque tiene unas sanciones de Naciones Unidas. Qatar tiene 2 bases militares. Pues si de las bases militares en Medio Oriente que tiene el ejército de los Estados Unidos, las más grandes son en Qatar. O sea, es una situación que no es el momento para hablar de incremento del precio del petróleo, no por estos motivos, por lo menos. Rusia, Putin, el hombre que lo suicidaron, Así es. el ministro de Trabajo que lo suicidaron, y las negociaciones con Ucrania. Mientras tanto sigue el conflicto. Claro. Donald Trump es un jugador de póker, sabe jugar mucho, innegable. Blofea, amenaza, esconde las cartas, dice que tiene unas cartas y tiene otras. Es un joker, como le dice. Entonces, ¿qué pasa con Trump? Que Trump ha jugado, no los entendemos mucho y muchas veces lo vemos como errático, pero en el caso de Rusia ha terminado siendo ha ganado una partida. ¿En qué sentido? Usted dirá, ¿cómo? Bueno, no cerró las negociaciones con Ucrania. Rusia entendía que Ucrania, un mandato de Trump era una orden. Una orden. No ha sido así, Sí. realmente. Y la verdad es que la guerra en Rusia, Rusia ha pagado más de 1 millón de muertos, tengo una idea. Y ese 1 millón de muertos son soldados rusos. Con el inicio de la guerra, Putin, una de las ordenanzas de Putin fue mandar al servicio militar obligatorio jóvenes de más de 20 años. Entonces eso genera una presión en Rusia. La economía rusa está al punto de colapsar. No es verdad que está en una situación ventajosa. Todavía lo mantiene el gas a Alemania. Alemania es el gran consumidor de gas, además de Europa, pero a través de Alemania, que es el motor de la economía europea, hay que decirlo. Alemania también está al colapsar, hay que decirlo. Una guerra dilatada en Ucrania y Rusia, quien más perjudica es a Rusia. La jugada de Trump no salió como Rusia la entendía. Y de hecho Trump ha hablado, en caso de que no se llegue a algún tipo de acuerdo, de volver a suministrar armamentos y financiamiento a Ucrania. Trump ha sacado beneficio de Rusia y neutralizado a Rusia con el tema de Irán. Rusia no ha dicho ni siquiera esta boca. Sí. Que era uno de los temores que había. Uno de los temores. Un involucramiento. De hecho, la tecnología iraní es tecnología eminentemente rusa. Así es. Me refiero al enriquecimiento de uranio y estas centrífugas que van al final generar algún tipo de material radioactivo para la construcción, no de unas centrales de energía nuclear. Sí. Eso es falso. Al final, la energía nuclear, usted con un 10% del enriquecimiento, usted lo produce la energía. Así es. Cuando sobrepasa el 50, el 70, el 80%, usted está buscando otra cosa. En este caso, un arma nuclear. Bueno. Estados Unidos salió victorioso en eso. No estoy diciendo que esté bien, estoy analizando. Sí, claro. Rusia no puede, tiene que llegar a algún tipo de acuerdo y Ucrania tendrá que ceder. El ganador en ese juego será alguien que está viendo desde fuera, que está apostando. ¿Qué va a pasar con Haití? Bueno, Haití es un melting pot, como dicen los americanos. Pero cada vez se complica más. Cada vez, bueno, pero no sé si se complica o lo complican. Bueno, no. La verdad es que es extraño y es un interrogante que la comunidad internacional no haya reaccionado con Haití. La Organización de Estados Americanos ha sido una vergüenza. Sí, ha dicho en sentido general. Claro. Naciones Unidas ha sido una vergüenza. Yo le dije una vez aquí en el programa que enviar 500 soldados kenianos, menos de 1,000 soldados kenianos, 3 soldados de las islas de aquí era una especie de burla. Sí. Y así ha resultado. Sí. 100%. Ha sido una burla. ¿Quién promueve
No, yo sé quiénes son los payasos, quiénes son los payasos. Lo que no me queda claro es quién es el dueño del circo. Sí, o sea, quién es el este caso. titiritero. Y al final la gran consecuencia la va a pagar la República Dominicana. Definitivamente. Hay una especie de anomia. Haití ha sido un fracaso para la comunidad internacional todo el tiempo, no ahora. En Haití, el único momento de estabilidad que tuvo lo tuvo con las dictaduras. Resulte o no. Primero la dictadura de Paul Magloire, que dio paso a un gobierno democrático, que democrático no tuvo nada. No tuvo nada, claro, así es. Y le cuento, la dictadura de Magloire viene después todo el proceso inestable de los años 50. Paul Magloire es un coronel, asume el poder para una transición y elige como candidato nada más y nada menos que a su ministro de salud, que había sido dirigente de izquierda, había sido secretario general del movimiento obrero campesino, un médico taciturno, calmado, tranquilo, no hablaba mucho, llamado François Duvalier. Terminó siendo la dictadura más férrea. Sí. Pero ha sido el momento, él y por supuesto luego la sucesión del hijo hasta el año 89. Sí. Ha sido el único momento de estabilidad política en Haití, que claro, no estoy de acuerdo. Eso fue en contra de los pero es la realidad histórica. La comunidad internacional, y en eso tiene mucho que ver Bill Clinton, que ahora lo veo, fue un grave error, después de la caída de la dictadura, eliminar al ejército. El ejército era represivo, el ejército era corrupto, era todo. Pero era el ejército, claro, era el ejército. Ahora es un desorden. Sí. Ahora no se sabe dónde están los cuartos, como dice. Esperemos que el pecozón no se nos pegue a nosotros. Se nos va a pegar de todas maneras. Ojalá que no. Ojalá que no sea muy duro. Así es. Gracias, don Julián, gracias a ustedes por acompañarnos en este conversatorio. Qué bueno dar un vistazo a lo que está pasando en el mundo. Todo lo que pasa, ya nada es lejos, nada es diferente, todos estamos cerca. La tecnología lo ha logrado. Permítame la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Analizamos la economía con Carlos Cuello como cada noche y comenzamos con un tema que está en el tapete. El tema de la ley de alquileres. Es un tema que pareciera una tontería, sin embargo, representa una situación sumamente importante e interesante para lo que tiene que ver con el desarrollo cotidiano de los negocios en el país. Una gran cantidad de las operaciones o de el sistema de vivienda y de comercios y de empresas y de industrias tiene que ver con el régimen de alquileres. Y eso es tan difuso y era tan controversial y causaba tantos problemas o ha causado tantos problemas que se necesita una ley para renovarlo, porque la que está actualmente es de cuando cuca y racatán, como dicen. ¿Qué incidencia tiene en la economía nacional? Carlos Cuello, buenas noches. Buenas noches, don Rudy. Sí, efectivamente está planteado dos puntos que deben ser tomados en consideración en la nueva ley de alquileres. Y es que no es lo mismo un contrato de alquiler para una vivienda, que ahí sí se supone que debe tener un propósito social y evitar hasta cierto punto atropello, y que para un local comercial. Claro. Tú haces un punto, como se dice, por ejemplo, claro,
Y no es lo mismo tú mudarte de una casa para otra casa que mudar un comercio, para otra zona, para otro lugar, todo lo que esto implica. Por ejemplo, Claro. Entonces, para ponerlo en la parte más sencilla. exacto, aunque sea la misma ley, pero tiene que haber una diferenciación. Claro, en el claro. trato Es que es se le va a dar. diferente, la estructura es diferente. Claro, entonces tampoco es lo mismo el hecho de que aparezca o que haya escasez, digamos, en materia de locales comerciales, que escasez de vivienda. Sí. Porque la vivienda tiene un propósito social, como ya hemos dicho. El país tiene un déficit habitacional estimado de 1.464.995, o sea, 1,5 millones prácticamente de unidades habitacionales. De viviendas. De Unidades familia. habitacionales, Bueno, digamos. sí. Entonces, óyeme, cuando tú tienes ese déficit, tú necesitas de alguna manera suplir con una mayor oferta. Claro. Entonces, si la persona que arrienda no está en disposición de comprar o no le interesa comprar simplemente, ¿no? Por la razón que fuere, entonces tú necesitas oferta para poder equilibrar los precios, ¿no? No va a conseguir reducción de precios cuando hay más demanda que oferta. Claro. Pero si a eso tú le agregas imperfecciones, digamos, anomalías de la ley, como es el hecho de que tú eres propietario de una vivienda, de un activo, que es un derecho que te asiste, tú dices, bueno, yo tengo este dinero en el banco, en vez de tenerlo en el banco, yo voy a comprar un activo fijo, una vivienda, que me protege el capital, y obviamente... Lo pone a producir, como se dice, y en obviamente, vivienda. y claro, y debe generarte por lo menos un rendimiento equivalente a lo que tú ibas a obtener en el banco. Digamos que quizá un poco menos porque va a preservar el capital y en el banco el poder adquisitivo se pierde. Sí, claro. Es una decisión financiera. Y lógica. Claro, claro, pero si en adición a ese esfuerzo que tú haces, va a enfrentarte a una situación en la que tiene dificultad para obtener los flujos, para cobrar los alquileres, ¿no? Te destruyen también el inmueble, ¿no? Y cuando tú lo quieres, entonces... Ahí es que está el problema. Ahí viene el problema de que se está hasta cierto punto equivalentando el derecho a la propiedad privada. Claro, claro. Y desincentiva que eso sea un negocio que ponga en manos de la gente oportunidades para conseguir Una alternativa de inversión. Claro. Que va a garantizar mayor oferta, Claro, como es lógico, claro. ¿no? Totalmente de acuerdo. Entonces, eso, la ley nuestra, desgraciadamente, para tú poder dejar un inquilino, aún por atraso en los pagos de alquileres, porque, óyeme, cuando hay atraso en el pago de alquiler hay una violación de contrato, Y automáticamente debía procederse. o cuando se hace modificación a la propiedad, Claro. que eso también el contrato lo Sí. especifica, ¿no? Ah, no, pero aún en esa condición tú tienes que seguir el procedimiento, y eso te puede tomar de 2 a 3 años. Fácilmente. Fácilmente. Y eso no es nada. Después que te dan ya el desalojo, tú tienes que esperar a la fuerza pública. Y eso también a veces tiene una burocracia, se maneja. sí. Y unos costos adicionales, óyeme, que a Eso veces... que iba a decir, y lo que cuesta. Sí, sale más caro lanzar que el chivo a veces, Así ¿no? es. Entonces, para tú rescatar, es como si tú estuvieras rescatando algo que ya tú das por perdido. En ese proceso hay gente que bueno, le ha finalizado su existencia, su vida, ¿no? Y no concluyen un proceso. Se queda inconcluso el proceso, o sencillamente la protección de los ajustes de renta, ¿no? De los topes, hace que tú rentes una vivienda con el transcurrir del tiempo. Los 5,000 pesos que te pagaba hoy equivalen quizás al 10%, porque Claro. tú tienes que comprar medicamentos más caros, y Claro. tienes que comprar los alimentos más Claro, caros. claro. La devaluación natural de la moneda. Entonces tú no puedes proceder contra el dueño de la vivienda que es eclatado usufructuando. Sí. Ni puede venderla, ni puede hacer sí, nada. O sí. peor, antes tú recuerdas que si tú la desalojabas, tenías que vivirla por lo menos 1 año. Todavía la ley está así. Sí. Tenía que vivirla por lo menos 1 año y medio. No podía venderla, ni podía rentarla. Porque para que te facilitaran el desalojo, tú tenías que buscar una causa como que era para vivir. Para vivirla. Entonces, hay muchas imperfecciones Sí, en sí, la sí, ley sí, que deben ser corregidas. Y que no solamente es la parte de la renta o del inquilino. No. La protección del inquilino no debe llevar a la quiebra al arrendador.
No debe ser. Y no debe entorpecer lo que tú decías ahorita, la inversión. Eso por lo que se refiere a la Ley General de Alquileres, porque también hay otra parte, otra forma de renta, que son las rentas cortas. Bueno, si esos son los Airbnb, por ejemplo. Sí. Hay que definir eso, Sí, hay que establecer, sí. digamos, Sí, porque una son dos legislación. tipos de... Son diferentes, sí. Y hay inversiones mayor actualmente en algunas zonas como el polígono central, por ejemplo, de la capital, donde se está construyendo más Claro. o para la renta corta o el Airbnb, por ejemplo, y otras modalidades. Pongo ese porque es el Porque más no hay conocido. regulación. Porque no tienen regulación y además de eso, son rentas tan cortas que son de 3 días, de 5 días, de una semana como mucho, a veces quizás de 2 semanas como mucho, pero tú no vas a enfrentar el problema de que se te quieran quedar ahí, de que no te quieran pagar, te pagan por adelantado generalmente. Claro. O sea, hay una serie de modalidades que garantizan más la inversión en cierto modo. Pero el precio lo fijan de común acuerdo. Claro, como tiene que ser. Y hay otra parte, claro, en ese aspecto, y son los impuestos. Eso sí tiene que definirlo porque ese tipo de alquiler con la plataforma, a diferencia de los hoteles que sí tienen que actuar como agentes de retención de impuestos, no hay aquí una retención de impuestos, ¿no? Y quizás eso es lo que también ha motivado. Muchas veces hasta lo hacen por debajo de la mesa. Sí, pero la realidad es que las plataformas no han sido consideradas como agentes de retención de impuestos, entonces eso está en un limbo que debe definirse, obviamente, porque hay una competencia desleal. Sí, y eso incluso con los mismos hoteles y con los establecimientos destinados para ese fin de renta corta, por ejemplo, es una competencia más que desleal, una competencia que le debe estar haciendo un hoyo, en cierto modo. No, y pierde el Estado. No, claro, no, el Estado no percibe. No lo percibe. Exacto. Entonces, eso hay que definirlo definitivamente. Mira, hay otro tema que ha estado en el tapete y yo estaba comentando sobre él hace un ratito. El tema de SENASA. El tema de SENASA. Y el tema de SENASA tiene el issue, diría yo, de que tiene dos vertientes. Por un lado, el que lo hace, se hace una denuncia política a través de un partido político y se manejó como una forma más política que realmente como un problema social, uno. Y dos, que tiene el componente de la competencia comercial en que se ha convertido SENASA frente a otras ARS o plataformas de sistema de salud que también entran en conflicto. Y parece que estas dos cosas están en un nivel y la situación de lo que se ha convertido SENASA como una prestadora de servicios de salud es otra. Claro, fíjate, yo creo que aquí hay que ser responsable. Decir que está quebrado o el interés de sacarla del mercado, yo creo que eso no es responsable. Aquí se trata de la salud. Es un derecho fundamental. Se supone que nadie debe, digamos, perder la vida por falta de atención. Claro. La atención médica. Y la responsabilidad del gobierno y del Estado es la garantía de la salud. Claro. Y entonces, en ese sentido, el gobierno tiene un punto, porque dice, nosotros lo que hemos hecho es un sistema para garantizar que más y más personas puedan tener acceso a la salud. Tiene un punto ahí. Y es correcto. No, un punto correcto. Y es la mejor manera de tú tener un sistema organizado, ¿no? Claro. Ahora, cuando se habla de un sistema que incluye a más de 5 millones de gente subsidiada, óyeme, si hay subsidio no puede haber beneficio. No. Lo dijo el presidente. Pero que eso no es un negocio. Subsidio, eso es lo que significa. Compensar al que no puede pagar. Pero que el subsidio debería ser universal en ese caso. No importa que tú estés en una aseguradora privada. Claro. Si tú vas a un centro médico. Tiene que tener la garantía. Hiciste una cirugía días atrás, ¿no? Y esa cirugía, tu seguro cubre $500,000. Pero la cirugía sale por 800,000. ¿Te van a dejar morir? Claro. Entonces, digamos que el seguro privado va a decir, no, nosotros el tope que tenemos es hasta aquí. $500,000. Pero alguien tiene que responder por la vida de y ahí debe estar la garantía del Estado que constitucionalmente lo establece. Claro. La garantía de la salud para el ciudadano. Claro.
Claro. Entonces, en este caso, tú tienes que el 70% de la población está en SENASA, incluyendo el 75% de los casi 7 millones que tiene, ¿no? Que es el 70% de la población dominicana, ¿no? Que son subsidiados. A partir de 2020, el presidente se comprometió a agregarle 2 millones más, por eso que son 5 millones y pico que tiene ahora mismo de subsidiados. Sí. Entonces, ese subsidiado, necesariamente el Estado tiene que compensar. ¿Qué pasa si el Estado no entrega los recursos? Bueno, vendrán los atrasos con la prestadora, Sí, sí. o quebrarán las clínicas, porque si no le pagan, o sencillamente rechazarán la atención. Sí. Y eso, en cualquier caso, hay que evitarlo porque el ciudadano tiene un derecho fundamental. Claro, claro, claro. El presidente lo admitió, no esta semana, sino la semana anterior, cuando dijo, sí, hay un problema de atraso, y inmediatamente el gobierno va a proceder habló como de 500 y pico de millones de pesos para comenzar a pagar los atrasos, lo admitió. Pero hay otra realidad, y es que la cápita, como se le llama, Sí, la cuota del pago, está sujeta a regulación por CISARRIL. Entonces, ¿qué pasa cuando esa cuota no se ajusta? Los costos van subiendo, Claro, claro. los servicios van subiendo, Claro, y la cuota se mantiene claro. rígida. Entonces, ahí viene un déficit que lo están confrontando también algunas privadas. No, me decía un médico muy prestigioso, me decía, mira, yo no cojo seguro de salud. Yo trabajo sin seguro de salud, he trabajado siempre sin seguro de salud ni nada de eso. Yo en mi práctica privada, yo tengo mis pacientes de muchos años, un médico muy prestigioso. Me dice, pero la realidad es que lo que me dicen todos los médicos y todo, todas las prestadoras, todas, sin excepción, incurren en atrasos, incurren en un pleito cotidiano de que sí, ¿por qué tú le diste este servicio? No, nosotros no vamos a pagar esto, no vamos a pagar esta parte. Eso es eterno. O sea, eso no es un problema ni de SENASA, ni de la tal, ni de la tal. Es un problema de todas las prestadoras de salud en el sistema de salud establecido en República Dominicana. Pero es que tú tienes que tener también cápita o tarifas diferenciadas. Lógico. No es lo mismo el riesgo de salud de un joven que el de un adulto mayor. Claro. Entonces, claro. tú cubres hasta cierto punto con la economía que produce el joven, digamos que la solidaridad. La demanda del más adulto, Claro, el anciano. pero fíjate otro de los grandes problemas que estamos confrontando. Recientemente yo fui a una consulta a un centro prestigioso que no te cobraba diferencia, pero cuando te recibía ahí la liquidación, el recibo, decía lo que le pagaban por la consulta, que Sí. fue 800 pesos. Sí. Óyeme, Sí. no es posible. No, totalmente de acuerdo. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, la ARS paga 800, sigue pagando 800, porque eso es lo que establece la CISARRIL. Y entonces el médico te cobra una diferencia. Entonces, ya el carnet del seguro, lo que es una tarjeta de descuento, Sí. Oye, sí. No, realmente, sí, oye, realmente. sí. Oye, tú lo has puesto en el mejor de los ejemplos. Es una tarjeta de descuento. Esto te cuesta 1,000 pesos y por tú tener esa tarjeta te vamos a descontar 500, entonces tú pagas los 500. Oye, el mejor última ejemplo, consulta Carlos. que yo fui, yo no pagaba nada antes, me dolía cuando yo veía 800 pesos por la consulta, Sí. sabiendo que estaba recibiendo una consulta de calidad en uno de los Premium, centros médicos claro. más prestigiosos de este país, ¿no? Sí. Pero ¿qué va a pasar con el centro médico? Sí. También se vaya a la quiebra, o los médicos tendrán menos incentivo en atender pacientes asegurados. Decía Están cobrando diferencias 3 veces mayores que lo que te paga el seguro. Ese médico con el que yo estaba conversando, me tocó ese tema precisamente y me decían, mira, muchos médicos se quejan de que le pagan poco, pero ellos se afilian si les da la gana. Yo no me afilio porque nunca he estado afiliado, porque es una burocracia y yo no me meto en eso. Pero la verdad es que los médicos que están afiliados reciben el triple de los pacientes que los que no están afiliados. Ojo, es como los chinos, te venden más aunque a un precio más barato. También hay que ver esa parte. Sí, pero lo que han hecho muchos médicos es sencillamente, sí lo recibimos, pero paga una diferencia. Una diferencia. ¿Por qué? Porque sencillamente Que no se regula, porque el Estado no le regula, ni que no, usted no puede cobrar diferencia. No. Entonces el organismo regulador debe revisar en función de lo que son los costos, ¿no?,
lo que son las tarifas. Sí, no, definitivamente. Porque cuando tú mantienes tarifa congelada, lo que está dando origen es a que aparezcan algunas alternativas. Sí, sí, sí. No, no cobran por tarjeta, sino en efectivo, para no registrar. Hacen una serie de triquiñuelas. Claro. Y cobran las diferencias, Claro. que no está sujeta ni regulada por nada, sino a la decisión del médico. Es que ahí es a donde llevan las regulaciones el mercado. Y en el caso de la salud es muy lamentable porque se trata aquí de un derecho fundamental. Pero por eso que nosotros hemos estado hablando así muy rápidamente aquí, Carlos. Yo creo que el tema de SENASA precisamente debe servir de punto de partida definitivo para el sistema. de reestructurar este sistema o de examinarlo de arriba a abajo. Claro. Porque nosotros lo hemos examinado en algunas aristas rápidamente en 10, 15 minutos. Pero esto debe ser un punto de partida, una voz de alarma. A la par debe ser revisada la ley 87. No, claro, la de Seguridad Social, sí, claro. Mira, esta semana el doctor Andy Daguar publicó un artículo sí. con un buen diagnóstico. Pero eso te iba a decir, como y si fuera puso los puntos sobre las sillas. Sí. Contrario a lo que mucha gente podía esperar, quizás que fuera un crítico gratuito contra el Estado. Sí. No, en el caso de la salud, señores, estamos jugando con la calidad de vida de la gente y es una responsabilidad de la economía. Así es. Cualquier sistema. Así es, claro. Y en un sistema capitalista más, porque eso es lo único que te garantiza la estabilidad social. Claro. Y la salud es uno de los elementos fundamentales de esa estabilidad, ¿eh? Claro. Salud, educación y empleo. Claro. Vamos a partir de ahí, ¿eh? Y después de eso le vamos agregando cosas. Claro. Pero salud, educación y empleo, la garantía de tú tener medio de subsistencia. Con la vida no se juega. No se juega, definitivamente. Pero qué bueno que tú tocaste ese tema y qué bueno que ese tema, yo entiendo que viéndolo así tan rápido como lo tocamos, ese tema hay que profundizar en él. Y el gobierno tiene la obligación de tener la iniciativa de profundizar en él, porque no muchos sectores van a profundizar en el mismo, sino que simplemente van a establecer la queja. Claro. La queja. Y los beneficios individuales por sectores. Las clínicas por su lado, Andeclip, los médicos por su lado, como hizo Waldo Ariel Suero, los otros médicos que no están afiliados, que no les importa, por su lado. Y puede distorsionarse mucho más un servicio vital, como lo que hemos establecido. El beneficio o el costo social no se puede medir con la rentabilidad empresarial necesariamente. No. Aquí hay que ver el beneficio social. Claro, y menos el Estado. Y no que la empresa está quebrada, que tiene que ganar. No. Y menos el Estado, te digo. El Estado una ganancia podría ser, digamos... para tener un modo de equilibrio. Un desempeño financiero, sí, claro. Pero cuando es la sociedad la que gana. Claro, así debe ser. Hay que verlo con otro parámetro. Así debe ser. Mira, los precios del petróleo... ¿van bien? Mira, parece que las expectativas no son ahora mismo al alza. Por lo menos con las últimas disposiciones de la OPEC, sí, que decidió aumentar a partir de agosto su producción a 548,000 barriles de petróleo diario. Ya en los meses de abril para acá ha venido aumentando 411,000 barriles diarios. La idea es llegar a los 2.2 millones que ellos estaban en el 2023, que decidieron recortarlo con mira a lograr un mayor precio. Carlos, pero si no pasó en la guerra, que todo el mundo esperaba y ese era el gran temor, los precios del petróleo, más en la zona donde se estaba desarrollando la guerra, primero. Y segundo, ¿por qué razón esto no se reflejó como se reflejaba antes, en que los precios del petróleo eran determinantes en situaciones de conflicto como este que pasó? ¿Qué ha pasado en el sistema de comercio del petróleo y de producción y comercio del petróleo? Mira, nunca se interrumpió la producción. Sí, claro. Porque aunque Israel bombardeó en Irán, no se tocaron las fuentes de producción. No, eso es importante. Parece que hubo comedimiento, sí, ¿no? Entonces, no se afectó la producción. Tampoco se produjo lo que se esperaba, que se cerrara el estrecho de Hormuz, porque si lo cerraba el más perjudicado iba a ser el mismo Irán. Sí. Entonces, eso
permitió que la oferta siguiera fluyendo. Sí. Ahora, O sea, también... el comercio no se paró nunca. No, pero la ralentización de la economía, y sobre todo el impacto en los volúmenes del comercio, también han reducido la demanda. La economía china, que estaba creciendo a 2 dígitos, Sí. se ha desacelerado. O sea, ha habido un conjunto de situaciones. Claro, ahora mismo con la situación de la guerra arancelaria, hay mucha expectativa a la baja. De hecho, las proyecciones son a la baja, tanto en el crecimiento de la economía mundial como en los volúmenes de comercio. Entonces, todo esto, de alguna manera, impacta lo que es la demanda. Pero si a esto tú le agregas que la OPEP va a aumentar, va a restituir lo que era su producción de 2.2, la OPEP representa entre 47 y 45 por debajo, ligeramente por debajo de la mitad, la OPEP Plus, porque Rusia y otros países están incluidos, ¿no? Entonces, lo que se espera es que con este aumento de la producción, los precios, por lo menos no hay expectativa al alza. Se ha mantenido entre 60 y 70 dólares, probablemente a partir de agosto, si las cosas siguen como van, ¿no?, caiga o busque nuevamente un precio más cercano a los 60. Un nivel, sí. Sí. Y para nosotros eso es una buena noticia porque precisamente los últimos datos del Banco Central sobre la inflación es que para el mes de junio fue de 0.21, un acumulado de 1.33 en lo que va del año, ¿no?, con un promedio, o sea, la interanual, de 3.56, por debajo de lo que es relativamente inflación. Que es el 4, ¿verdad? Claro, ya van más de 2 años, más de 24 meses, 25 meses, que la inflación está dentro del objetivo meta inflación. Aquí el promedio mensual para los 6 meses es 0.22 y eso, si proyectamos ese 0.22, nos daría 2.66. Obviamente eso no quiere decir que el resto del año se comporte igual, ¿no? Pero es una visión. Claro. ¿Por qué no han bajado más los tipos de interés si la inflación está bajo control? El Banco Central comenzó y parece que podría tener efecto para el segundo semestre, ¿no?, con la inyección de los 81 mil millones de pesos. Pero también hay que reconocer que tenemos mucha incertidumbre en el panorama mundial y la Reserva Federal se resiste a bajar su tipo, que están entre 4.25 y 4.50. Entonces, es de esperarse que este segundo semestre de la economía tenga un alivio. No se va a lograr el crecimiento proyectado inicialmente. Ya, Ya definitivamente. Incluso las autoridades dominicanas ya han visualizado hacia la baja. Sí, factores externos y la realidad misma, ¿no?, de que la incertidumbre lleva a los agentes a ser más cautelosos al momento de tomar sus decisiones de inversión y de consumo, en adición al costo del dinero. Claro. Bueno, yo creo que con esa perspectiva hemos sobrepasado el primer semestre del año y entramos al segundo semestre del año ya con una visión más clara de hacia dónde vamos. Claro. Porque la preocupación de los precios del petróleo era un problema terrible por las guerras, por la situación. Y la misma situación de la inflación y el crecimiento nos mantenían ahí más o menos. La tasa del dólar bajo control, los precios del petróleo bajo control, hacia la baja mejor que hacia la alza. O sea, yo creo que las perspectivas no son tan oscuras, diría yo. Para no decir que son buenas, sí, pero no tan oscuras. En medio de toda estabilidad cambiaria, como tú dices, estabilidad de precio, estabilidad macroeconómica en términos generales, porque la estabilidad cambiaria también se ha logrado. Así es. Bueno, don Carlos, gracias a ustedes por acompañarme en este conversatorio sobre la situación de la economía sin desperdicio, señores. Como de costumbre, como nos ha acostumbrado, repito la frase, Carlos Cuello, cada semana aquí en Oye País. Mañana tenemos una cita nueva vez aquí en Color Visión. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de la noche.